Esta noche no tienes que comprender nada. No tienes que llegar a ninguna conclusión. Cuando la noche avanza y el silencio se vuelve más denso, la mente consciente empieza a retirarse. No desaparece de golpe, pero deja de dirigir. En ese momento, otra forma de aprendizaje se activa. El subconsciente no necesita palabras claras. Aprende por presencia, por repetición suave, por el clima emocional que lo rodea cuando no hay exigencia. El silencio también enseña. El ritmo también educa. La calma también deja huella. Mientras duermes, esa parte de ti sigue recibiendo. No distingue entre escuchar y dormir. Todo ocurre al mismo tiempo. La respiración baja. El cuerpo se afloja. Y la mente profunda permanece abierta, registrando lo que suena, como un fondo estable, sobre el que luego se apoya el día. Este audio no pretende guiarte. No quiere que lo sigas. Está aquí para estar. Para sostener un espacio en el que no haya urgencia, ni tensión, ni necesidad de entender. A veces creemos que aprender exige atención constante. Pero hay aprendizajes que solo ocurren cuando se deja de intentar, cuando el control se suelta y el sistema interno encuentra su propio orden. Puede que mañana no recuerdes nada concreto. Eso es normal. Lo que se integra aquí no busca ser recordado, sino sentido. Se manifiesta en una respuesta más calmada, en una reacción menos automática, en una sensación de mayor estabilidad. Puedes quedarte escuchando. Puedes dormir. El silencio que acompaña este momento seguirá trabajando contigo, sin ruido, sin prisa, mientras el cuerpo descansa y la noche continúa enseñando, de la forma más profunda, sin palabras. La presencia a la que muchas personas llaman Dios no tiene límites definidos. No empieza en un punto, ni termina en otro. No se expande, no se contrae, no ocupa espacio, porque no depende de la forma. Se manifiesta como un campo infinito, de energía estable, no explosiva, no invasiva, no cambiante. Ese infinito no abruma, no presiona, no desborda, sostiene sin imponerse. La mente humana tiende a pensar lo infinito como algo lejano, grande, inalcanzable. Pero esta infinitud no está fuera, está operando en lo mínimo, en lo continuo, en lo que no se rompe. La energía de esa presencia no se gasta, no se agota, no necesita recargarse. Permanece constante, independientemente de lo que ocurra en la superficie de la experiencia. Por eso no responde al desgaste. No se debilita con el cansancio. No disminuye con la repetición. Está igual cuando hay calma y cuando hay caos. Ese infinito no observa desde arriba. No domina. No dirige. Se expresa como una disponibilidad absoluta para sostener lo que existe, sin pedirle que sea distinto. No empuja la vida. La permite. No fuerza procesos. Los contiene. La energía de Dios no tiene intención. No busca resultados. No persigue fines. Es presencia continua, sin agenda. Cuando el cuerpo descansa, cuando la mente se diluye, cuando la conciencia pierde forma, esa energía no cambia. Sigue ahí. No como algo que actúa, sino como aquello que hace posible que todo siga ocurriendo. No hay intercambio. No hay petición. No hay respuesta. Solo una coherencia infinita, que no necesita ser reconocida.
para mantenerse. Y aunque la mente intente imaginarla, representarla, entenderla, esa energía no se deja reducir. No es concepto. No es creencia. No es símbolo. Es una cualidad básica de la existencia. Una infinitud silenciosa. Que sostiene sin agotarse. Que incluye sin dividir. Que permanece sin imponerse. Y todo lo que existe, existe dentro de esa infinitud. Sin esfuerzo. Y sin condiciones. Dios no es una forma que pueda agotarse. No es una energía que suba y baje. No responde al desgaste ni a la acumulación. Es una infinitud estable. Que no se fragmenta. Aunque todo lo demás cambie. Esa infinitud no necesita expandirse. Porque no tiene límites. No necesita concentrarse. Porque no puede dispersarse. Opera como una conciencia continua. Que no se distrae. No se pierde. No se interrumpe. Cuando la mente humana se dispersa. Cuando el pensamiento se multiplica. Cuando la emoción fluctúa. Esa conciencia no se divide. Permanece íntegra. No observa desde fuera. No interviene desde arriba. Está presente como el campo. En el que todo ocurre. Por eso no hay distancia real. Entre esa conciencia y lo que eres. No hay separación que deba cerrarse. No hay unión que deba lograrse. La energía de Dios no circula como un flujo. No va de un punto a otro. No se dirige hacia nada. Sostiene de manera simultánea. Lo simple y lo complejo. Lo ordenado y lo caótico. Lo claro y lo confuso. No elige que merece ser sostenido. No prioriza. No descarta. Todo está incluido. En esa misma disponibilidad infinita. Cuando el cuerpo descansa. Cuando la mente se apaga. Cuando la conciencia personal se vuelve difusa. Esa conciencia mayor no se intensifica. Ni se debilita. Sigue igual. No gana presencia. Cuando te sientes conectada. No pierde presencia. Cuando te sientes distante. No responde a estados subjetivos. No depende de percepción. Es una cualidad constante de la existencia. No una experiencia que aparece y desaparece. Por eso no hay forma correcta de relacionarte con Dios. No hay postura interna adecuada. No hay nivel que alcanzar. Existe relación. Aunque no la nombres. Existe sostén. Aunque no lo reconozcas. La infinitud no necesita ser sentida para estar operando. Y todo lo que existe, incluida tu conciencia ahora, ocurre dentro de esa infinitud. Sin esfuerzo. Sin dirección. Y sin condiciones. La abundancia de Dios no funciona como acumulación. No se mide en cantidad. No se agota cuando se reparte. No es un recurso que pueda acabarse. Ni una energía que deba protegerse. Es una cualidad infinita. Que no disminuye al expresarse. Por eso no compite. No compara. No retiene. La abundancia no surge cuando algo llega. Está presente antes de que algo ocurra. Sostiene incluso la posibilidad de que algo exista. Cuando se habla de abundancia como resultado, se confunde el efecto con el origen. Dios no genera abundancia. Es abundancia. Una disponibilidad constante. Para que la vida se manifieste. En múltiples formas. Sin empobrecer el fondo. Nada le falta a esa fuente. Nada necesita compensarse. Nada debe ser ganado. La mente humana tiende a pensar que recibir implica quitar a otro. En esta abundancia no hay pérdida. No hay intercambio. No hay deuda. No hay balance que ajustar. Todo surge dentro de un campo que no conoce la escasez. Porque no está basado en límite. Incluso cuando la experiencia humana atraviesa carencia, inseguridad,
o restricción. Esa abundancia no desaparece. Permanece intacta. Aunque no sea visible. No empuja resultados. No promete recompensas. No responde a merecimientos. Sostiene la vida. Aunque la forma sea imperfecta. Por eso la abundancia de Dios no necesita ser atraída. No necesita ser pedida. No necesita ser provocada. Está operando. En cada proceso que continúa. En cada respiración que no se detiene. En cada reorganización silenciosa. Que ocurre sin esfuerzo consciente. No siempre se expresa. Como exceso. A veces se expresa. Como suficiencia estable. Como continuidad. Como posibilidad. Como no colapso. La abundancia no garantiza comodidad. Garantiza existencia sostenida. Y esa cualidad no depende de tu estado mental. Ni de tu fe. Ni de tu comprensión. Opera igual. Cuando confías. Y cuando dudas. No responde a la urgencia humana. No se adapta a la expectativa. Simplemente permanece. Como una fuente infinita. Que no se agota. La abundancia de Dios no se mueve como un premio. Ni responde a un sistema de causa y efecto moral. No llega porque hagas algo bien. Ni se retira porque te equivoques. No funciona como recompensa. Funciona como flujo constante. Ese flujo no corre hacia un objetivo. No busca resultados visibles. No persigue manifestaciones concretas. Sostiene el movimiento mismo de la vida. Por eso la abundancia no siempre se reconoce en lo que se acumula, sino en lo que sigue fluyendo. Cuando no hay garantías. Dios no administra recursos. No distribuye según méritos. No calcula proporciones. Es una inteligencia abundante. Porque no opera desde la idea de límite. La mente humana intenta controlar el flujo. Retenerlo. Dirigirlo. Asegurarlo. Pero el flujo no responde al control. Responde a la apertura. No a una apertura emocional. Ni a una actitud positiva. Sino a la ausencia de resistencia. Cuando no fuerzas. Cuando no cierras. Cuando no te endureces. El flujo continúa sin interrupción. La abundancia no es exceso constante. Es continuidad estable. Es la capacidad de que algo siga ocurriendo. Sin agotarse. Sin colapsar. Sin romperse. Incluso en momentos de escasez aparente. Ese flujo no se detiene. Cambia de forma. Se redistribuye. Se reorganiza. Pero no desaparece. Dios no corta el flujo para enseñarte una lección. No lo bloquea para corregirte. No lo dosifica para ponerte a prueba. La abundancia no tiene intención pedagógica. Tiene coherencia interna. Sostiene procesos largos. Permite ciclos. Tolera pausas. Integra pérdidas sin perderse. Por eso no necesitas atraer abundancia. No necesitas alinearte con ella. No necesitas convencerla. No es algo separado de ti. Estás dentro de ese flujo. Aunque no lo percibas. Participas de esa abundancia. Aunque no la nombres. Cada proceso que continúa. Cada ajuste que ocurre en silencio. Cada forma que se transforma. Sin colapsar. Es expresión de esa cualidad. La abundancia de Dios. No promete comodidad inmediata. Promete continuidad. La abundancia que nace de Dios no empuja. No acelera. No invade los procesos. Tiene un ritmo propio. Que no se ajusta a la impaciencia humana. Ni a la urgencia del deseo. No responde al quiero ahora. Responde a la coherencia del conjunto. Por eso a veces parece lenta. A veces parece invisible. A veces parece ausente. Pero no lo está. La abundancia no se retira.
Se redistribuye. No desaparece cuando algo termina. Cambia de forma. Para permitir que algo distinto continúe. Dios no retiene abundancia. No la guarda. No la protege. La deja circular. Sin miedo a perderla. Porque no puede agotarse. La mente humana teme soltar. Porque cree que el recurso es limitado. La abundancia divina no conoce ese temor. No hay pérdida en el movimiento. No hay riesgo en el flujo. No hay amenaza en el cambio. Por eso esta abundancia no necesita ser defendida. No necesita ser asegurada. No necesita ser controlada. Cuando el control aparece, el flujo se estrecha. No porque Dios lo castigue, sino porque la resistencia interrumpe el paso. La abundancia no se fuerza. Se permite. No como actitud mental, sino como ausencia de cierre interno. Cuando no te cierras al cambio, cuando no te aferras a una forma concreta, el flujo encuentra nuevos caminos. Dios no insiste en una única vía. No repite fórmulas. No mantiene estructuras por apego. Permite que la vida se reorganice. Sin nostalgia por lo que fue. La abundancia sostiene tanto la creación como la disolución. Sostiene el inicio. Y sostiene el final. Con la misma neutralidad amorosa. No hay error cuando algo se acaba. No hay castigo cuando algo se pierde. Hay redistribución. La abundancia no siempre se expresa como llegada. A veces se expresa como liberación de peso. Como espacio que se abre. Como forma que se disuelve. Para que otra pueda surgir. Dios no mide el valor por lo que se conserva, sino por lo que puede seguir fluyendo. Y todo lo que fluye, aunque no lo reconozcas, lo hace dentro de esa abundancia, que no conoce límite. La abundancia de Dios no se manifiesta solo en lo que crece, sino también en lo que se sostiene sin crecer, en lo que permanece estable, en lo que no colapsa aunque nada cambie. Hay una idea humana de abundancia, asociada a expansión constante, a más, a aumento visible. Pero la abundancia divina no necesita demostrar nada. Se expresa como suficiencia profunda, como la capacidad de que algo sea, sin agotarse, sin tensarse, sin forzarse a ser distinto. Dios no mide la abundancia por volumen, la mide por continuidad. Por eso no hay carencia. Cuando algo es sencillo, no hay escasez. Cuando algo es sobrio, no hay falta. Cuando algo es silencioso, la abundancia no siempre es ruido. No siempre es movimiento. No siempre es cambio acelerado. A veces es quietud que no se rompe. Ese tipo de abundancia no despierta deseo compulsivo. No genera ansiedad por retener. No activa miedo a perder. Porque no se basa en posesión. La abundancia de Dios no pertenece a nadie. No se apropia. No se acumula. No se guarda. Se experimenta como una base que permite que la vida ocurra, sin sensación de amenaza constante. Cuando esa base está activa, el cuerpo se relaja. La mente se abre. La urgencia disminuye. No porque todo esté resuelto, sino porque no todo tiene que resolverse ahora. Dios no entrega abundancia como un objeto externo. La expresa como una cualidad interna del sistema que sostiene la existencia. Por eso no se pierde. Cuando algo falla, no se va. Cuando algo se equivoca, no desaparece. Cuando algo se rompe, permanece sosteniendo. Incluso los procesos de ajuste. Incluso los momentos de vacío. Incluso las etapas de pausa. La abundancia no elimina el límite. Lo integra. Permite que el límite exista, sin que se vuelva amenaza.
Y cuando el límite deja de ser amenaza, el miedo se disuelve, sin necesidad de convencerlo. Dios no promete abundancia futura. No garantiza resultados. No asegura formas. Sostiene el presente, con una coherencia suficiente, para que la vida continúe. La riqueza de Dios no se expresa solo como posesión. No se reduce a lo material. No se limita a lo visible. Es una riqueza de energía viva, que sostiene la existencia, antes de que tome forma. Esa energía no es caótica. No es explosiva. No necesita descargarse. Es estable. Continua. Autorregulada. Por eso no se agota cuando se mueve. No se debilita cuando se expresa. No se pierde cuando se transforma. La mente humana suele asociar riqueza con acumulación. Esta riqueza funciona al revés. Cuanto más fluye, más íntegra permanece. No porque aumente, sino porque no se fragmenta. Dios no concentra energía. No la retiene. No la canaliza con intención. La deja disponible, para que la vida se manifieste en múltiples niveles al mismo tiempo. Esa disponibilidad es riqueza. Riqueza de posibilidades. Riqueza de movimiento. Riqueza de regeneración silenciosa. Incluso cuando una forma se agota, la energía no desaparece. Cambia de expresión. Se redistribuye. Encuentra otro cauce. No hay desperdicio en esa dinámica. No hay error. No hay castigo. La energía de Dios no juzga. ¿Qué merece continuar? Y que no. Sostiene el proceso completo, sin intervenir desde la preferencia. Por eso no hay carencia real en el fondo de la existencia. Aunque la superficie experimente límite, el límite pertenece a la forma. La riqueza pertenece al campo, que permite que la forma exista. Cuando el cuerpo descansa, cuando la mente se aquieta, esa energía se vuelve más perceptible. No como intensidad, sino como estabilidad. No empuja. No estimula. No acelera. Sostiene. Es la misma energía que mantiene el latido. Sin esfuerzo. La respiración. Sin decisión. La continuidad del cuerpo. Sin supervisión. Esa riqueza no necesita ser buscada. No necesita ser activada. No necesita ser comprendida. Está operando. En cada instante. En el que algo continúa. Sin que tú tengas que sostenerlo. No como promesa. No como recompensa. Como una cualidad básica. De una realidad viva. Que no se empobrece al expresarse. La inteligencia de Dios no funciona como un plan. No anticipa resultados. No diseña desde la previsión. Crea desde una capacidad continua de generar forma a partir de lo que ya existe. No corrige el pasado. No optimiza el futuro. Opera en el presente. De manera silenciosa. Sin agenda. Esa inteligencia no necesita perfección inicial. Trabaja con lo disponible. Integra lo incompleto. Reorganiza lo fragmentado. No elimina el error. Lo incorpora como información. Por eso la creación no ocurre solo en los momentos de claridad. Ocurre también en la confusión. En la pausa. En la aparente detención. La mente humana intenta crear. Desde el control. Esta inteligencia crea. Desde la coherencia profunda. No impone formas. Las deja emerger. Dios no repite exactamente lo mismo. No copia. No se estanca en estructuras fijas. Su inteligencia es generativa. No reproductiva. Permite variaciones. Tolera desviaciones. Aprovecha incluso lo que parece fallido.
Nada queda fuera del proceso creativo. Nada se descarta por no encajar. Esa inteligencia no se cansa de crear. Porque no se agota en el esfuerzo. No empuja. No fuerza. Sostiene condiciones. Para que algo nuevo pueda aparecer. Sin violencia. Incluso cuando algo se disuelve. No hay destrucción. Hay liberación de elementos. Que serán usados de otra forma. La creación no es un acto puntual. Es un estado continuo. Por eso no hay un momento en el que Dios deje de crear. No hay pausa real. No hay vacío estéril. Incluso el silencio es un espacio fértil. Cuando el cuerpo descansa. Cuando la mente se apaga. Esa inteligencia sigue operando. Recombinando. Ajustando. Sin necesidad de conciencia. No crea para impresionar. No crea para demostrar poder. Crea porque crear es su naturaleza. Y todo lo que existe, incluidas las formas que aún no reconoces, surge dentro de esa inteligencia creadora. Que no teme lo incompleto. Que no exige resultados inmediatos. Que no abandona procesos a mitad. La creación continúa. A los ojos de Dios no hay jerarquías. No hay escalas de valor. No hay vidas que pesen más que otras. No porque todo sea igual en la forma, sino porque todo es igual en el fondo. La conciencia que sostiene la existencia no mide por logros. No compara trayectorias. No distingue entre éxito y fracaso. No ve historias. Ve presencia. Desde esa mirada no hay superiores ni inferiores. No hay elegidos. No hay descartados. No hay errores que resten valor. Cada forma es sostenida. Con la misma disponibilidad. Con la misma atención silenciosa. Con la misma integridad. Dios no ama más a quien entiende. Ni menos a quien duda. No se inclina hacia quien acierta. Ni se retira de quien se equivoca. No hay favoritismos. Porque no hay comparación. La mente humana necesita diferencias para orientarse. Esta conciencia no. Sostiene a quien construye. Y a quien destruye. A quien cuida. Y a quien se pierde. Sin alterar su coherencia. Eso no justifica la acción. La incluye sin añadir juicio. Por eso no hay castigo en esa mirada. No hay recompensa. No hay deuda que saldar. No porque nada importe, sino porque el valor no se gana. El valor es previo. Incluso cuando una vida se desordena. Incluso cuando una conciencia se fragmenta. Esa igualdad no se rompe. No disminuye. No se suspende. No se retira. La igualdad ante Dios no significa que todo dé igual. Significa que nada queda fuera. Cada experiencia, cada forma, cada conciencia, existe dentro del mismo campo. Sin privilegios. Y sin exclusiones. Cuando se comprende esto, la comparación pierde fuerza. La culpa pierde peso. La exigencia se suaviza. No porque desaparezca la responsabilidad, sino porque deja de estar basada en miedo. Dios no mira desde arriba. No observa desde fuera. Está presente como la base común, que hace posible que cada vida exista, con su singularidad intacta, y su valor completo. Y esa base no cambia. Según lo que hagas, según lo que creas, según lo que entiendas, permanece igual. Dios no está separado de lo que existe. No habita en un lugar distinto. No se encuentra fuera esperando ser alcanzado. Está presente en todo. Porque todo existe dentro de él. No como posesión. No como control. Sino como una presencia interna. Que no se retira. Cuando se dice que Dios quiere que estemos conectados, no se habla de un deseo externo. Ni de una exigencia.
Se habla de una coherencia natural. La conexión no es un acto que se logra. Es un estado que se reconoce. Cuando deja de ser interrumpido. Dios no se acerca desde fuera. No entra. No invade. Está operando desde dentro. Como la base misma de la conciencia. Por eso no hay que buscarlo. No hay que invocarlo. No hay que construir un puente. El puente ya existe. La desconexión no es real. Es una percepción creada por la mente. Cuando se identifica solo con la forma. Con la historia. Con la identidad limitada. Pero incluso en esa identificación. Dios no desaparece. Permanece sosteniendo. La capacidad de pensar. De sentir. De experimentar. No se ofende cuando no lo reconoces. No se retira cuando te distraes. No se debilita cuando dudas. La conexión no se rompe. Solo se vuelve inconsciente. Y cuando se vuelve consciente, no ocurre algo extraordinario. Ocurre algo simple. Menos separación interna. Dios no quiere que te conectes. Para que seas mejor. Ni para que cumplas un propósito impuesto. La conexión no es una tarea. Es una alineación natural. Con lo que ya eres en el fondo. Cuando hay conexión. No desaparece la individualidad. No se disuelve la experiencia personal. Se integra. La conciencia individual. No se pierde en Dios. Se reconoce dentro de Él. Por eso la conexión no quita libertad. La amplía. No te vuelve dependiente. Te vuelve coherente. Dios no fuerza esta conexión. La respeta incluso cuando no la notas. No hay castigo por olvidarla. No hay premio por recordarla. Hay simplemente disponibilidad constante. Para que la conciencia humana se reconozca a sí misma. Dentro de algo más amplio. La presencia de Dios en cada ser no es simbólica. No es una metáfora espiritual. Es una condición real de la existencia. No hay conciencia que esté fuera de ese campo. No hay vida que ocurra al margen. No hay experiencia que no esté contenida. Dios no se reparte en partes. No se divide. No se fragmenta al expresarse. Está entero en cada forma. Sin perder su totalidad. Por eso la conexión no es exclusiva. No pertenece a unos pocos. No depende de preparación. Ni de nivel. Ni de comprensión. No hay grados de acceso. No hay permisos especiales. No hay umbrales que cruzar. Cada ser está igualmente incluido. Porque ninguno está fuera. La sensación de separación surge cuando la conciencia se identifica solo con lo individual. Solo con lo que cambia. Solo con lo que tiene límites. Pero incluso ahí, Dios no se ausenta. Sigue presente. En la capacidad de sentir separación. En la experiencia de distancia. En la idea misma de estar desconectado. No hay estado humano que quede fuera de esa presencia. Por eso Dios no llama desde lejos. No exige retorno. No reclama atención. La conexión no es un mandato. Es una resonancia natural. Que emerge cuando la conciencia se aquieta. No porque algo nuevo aparezca. Sino porque deja de haber interferencia. Dios no busca ser reconocido. Para validarse. No necesita que creas. No necesita que afirmes nada. La conexión no lo fortalece. Ni la desconexión lo debilita. Afecta únicamente a cómo experimentas tu propia existencia. Cuando hay conexión consciente, la experiencia se vuelve más amplia. No porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia el punto desde el que ocurre. La vida no se vuelve perfecta. Se vuelve más integrada. No se eliminan los conflictos. Pierden dramatismo. No desaparece el dolor. Pierde aislamiento. Dios no entra en ti cuando te conectas. Se hace evidente lo que siempre estuvo.
Y esa evidencia no exige sostenerse. No exige atención constante. No exige vigilancia. La relación de Dios con cada ser no está basada en control. No dirige desde fuera. No interfiere para imponer un camino. Respeta profundamente el proceso de cada conciencia. Esa libertad no es abandono. Es confianza absoluta en la capacidad de la vida para desplegarse sin ser forzada. Dios no empuja decisiones. No corrige lecciones. No bloquea experiencias consideradas erróneas. Permite que cada ser explore. Se equivoque. Aprenda. Se desordene. Y se reordene a su propio ritmo. La libertad que nace de esa presencia no es indiferencia. Es un respeto tan profundo que no necesita intervenir. No hay manipulación. No hay dirección encubierta. No hay castigo por desviarse. Cada experiencia es sostenida, sin ser juzgada, sin ser acelerada, sin ser interrumpida. La conciencia humana suele confundir amor con control. Esta presencia muestra lo contrario. El amor verdadero no invade, no vigila, no exige resultados. Sostiene mientras deja ser. Por eso Dios no retira su presencia cuando alguien se pierde. No se aleja cuando hay confusión. No desaparece cuando hay resistencia. Permanece sosteniendo incluso los caminos que no entiendes, las decisiones que no aprobarías, las etapas que parecen innecesarias. No porque todo sea deseable, sino porque todo forma parte de un proceso mayor que no necesita ser corregido a la fuerza. La libertad no rompe la conexión. La hace real. Una conexión obligada no es conexión. Es dependencia. Dios no busca dependencia. Busca coherencia. Y la coherencia surge cuando la conciencia puede moverse sin miedo a perder el sostén. Por eso no hay amenaza en elegir distinto. No hay riesgo en explorar otras rutas. No hay pérdida en tomarse tiempo. La presencia no se debilita cuando no sigues un camino concreto. No se retira cuando no respondes a expectativas. Sigue ahí. No como guía externa, sino como base interna, que permite que cada experiencia sea atravesada sin colapso. La libertad es posible, porque el sostén no se retira. La generosidad de Dios no funciona como concesión. No entrega algo para obtener otra cosa. No da esperando respuesta. Es una generosidad estructural, integrada en la forma misma, en que la existencia se sostiene. No selecciona destinatarios. No prioriza. No calcula merecimientos. Todo recibe. Porque todo existe dentro del mismo campo. Esa generosidad no es emocional. No se activa por compasión puntual. No se detona ante la necesidad. Está operando constantemente, sosteniendo incluso aquello que no la reconoce. La vida no tiene que convencer a Dios para ser sostenida. No necesita justificar su existencia. No necesita demostrar valor. La generosidad no responde a una carencia previa. Responde a una plenitud que no se agota. Por eso no se empobrece al expresarse. No se reduce al compartirse. No se divide al multiplicarse. La mente humana entiende la generosidad como un acto voluntario. Esta generosidad es un estado permanente. No hay esfuerzo en ella. No hay sacrificio. No hay pérdida. Sostiene tanto lo que florece como lo que se repliega. Tanto lo que se expande como lo que se contrae. No retira apoyo cuando algo se debilita. No endurece el campo cuando algo falla. La generosidad de Dios no protege solo lo que funciona. Protege la posibilidad misma
de que algo vuelva a intentarlo. Incluso cuando una forma se agota, la generosidad no desaparece. Cambia de expresión. Permite que lo que termina libere espacio para que algo distinto emerja. No hay castigo en esa transición. No hay juicio. No hay deuda. Solo continuidad. Por eso no necesitas pedir. Para ser sostenida. No necesitas reclamar. Para recibir espacio. No necesitas demostrar. Para seguir existiendo. La generosidad no responde a la demanda. Responde a su propia naturaleza. Y esa naturaleza no conoce excepción. Está presente ahora. En cada respiración que ocurre. Sin que la provoques. En cada ajuste interno. Que se realiza sin supervisión. En cada momento. En que algo sigue. Aunque no sepas cómo. La presencia de Dios no se impone como autoridad. No gobierna desde el miedo. No exige obediencia para sostener. Su poder no es coerción. Es consistencia. Una fuerza que no necesita imponerse. Porque no encuentra resistencia en aquello que sostiene. Dios no demuestra poder controlando. Lo expresa permitiendo que todo exista. Sin romper el conjunto. Ese poder no aplasta. No domina. No invade. Se manifiesta como una estabilidad tan profunda que incluso el caos puede moverse dentro de ella. Sin destruirla. La mente humana asocia poder con dirección. Esta presencia muestra otra cosa. El poder de no interferir. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. El poder real no corrige cada desviación. No ajusta cada error. No endereza cada movimiento. Permite margen. Tolera variación. Acepta desorden temporal. Y aún así, la coherencia general se mantiene. Ese es el tipo de poder que no se nota hasta que algo falla. Y no colapsa del todo. Dios no interviene para demostrar fuerza. Su fuerza está en no retirarse. Cuando las formas se debilitan. Permanece cuando algo se rompe. Permanece cuando algo se equivoca. Permanece cuando algo se pierde. No como castigo, sino como base que evita que la ruptura sea total. La conciencia humana suele buscar protección en el control. Este poder protege, sin controlar. No elimina la experiencia. No anula el proceso. No impide la caída. Sostiene la posibilidad de levantarse sin imposición. Por eso no hay amenaza. En este poder, no hay miedo que lo active. No hay castigo que lo acompañe. Es un poder silencioso, que no se anuncia y no se retira. Opera igual. Cuando nadie lo reconoce. Cuando nadie lo invoca. Cuando nadie lo espera. No necesita testigos. No necesita aprobación. Sostiene la existencia. Porque esa es su naturaleza. Y todo lo que existe se mueve dentro de ese poder. No como algo sometido, sino como algo permitido. Una fuerza que no oprime. No vigila. No exige. Cuando se habla del plan de Dios como algo perfecto, no se habla de un guión rígido, ni de un destino ya escrito, al que debas ajustarte. La perfección de ese plan no está en la forma, sino en la coherencia del proceso. No significa que todo sea cómodo. No significa que todo salga como esperas. No significa que no haya pérdida, error o desvío. Significa que nada queda fuera del conjunto. El plan no corrige cada paso. No evita cada caída. No impide cada equivocación. Integra todo lo que ocurre, sin necesidad de eliminarlo. La mente humana imagina un plan perfecto, como una secuencia sin fallos. La perfección de Dios funciona distinto.
Es la capacidad de incluir incluso lo que parece romper el camino. Nada se desperdicia. Nada se invalida. Nada queda sin sentido. Aunque no puedas verlo ahora. El plan no se ajusta a tu idea de orden. Se ajusta a una coherencia más amplia, que no depende de tu comprensión inmediata. Por eso a veces parece caótico. Por eso a veces parece injusto. Por eso a veces parece erróneo. No porque lo sea, sino porque estás viendo una parte de un proceso que no se mueve en línea recta. Dios no corrige el camino cuando dudas. No lo detiene cuando te equivocas. No lo castiga cuando te alejas. El plan no se rompe porque tomes otro rumbo. Se reconfigura. No hay decisión humana que quede fuera de su capacidad de integración. Incluso lo que eliges desde el miedo. Incluso lo que haces desde la confusión. Es absorbido por una inteligencia que sabe recombinar sin destruir. La perfección no está en evitar el error, sino en que el error no tenga poder para excluirte del proceso. No hay un momento en el que ya sea demasiado tarde. No hay un paso que te saque del todo. El plan de Dios no te vigila. No te empuja. No te amenaza con consecuencias finales. Sostiene el movimiento completo, con una coherencia que no colapsa. Aunque tú no la entiendas. Y aunque ahora no puedas verlo. Aunque no puedas confiar. Aunque no puedas aceptar. El proceso continúa. Los tiempos de Dios no siguen el ritmo humano. No se aceleran por urgencia. No se detienen por miedo. No responden a la presión. Ni a la expectativa. La paciencia que sostiene esos tiempos no es espera pasiva. Es una comprensión profunda de cuando algo puede madurar sin romperse. La mente humana quiere resultados. Quiere señales. Quiere confirmaciones rápidas. La inteligencia que sostiene la vida no tiene prisa. No porque ignore el dolor, sino porque entiende que procesos no pueden forzarse sin perder integridad. Dios no retrasa por castigo. No pospone para probarte. No espera para enseñarte una lección. El tiempo no es un obstáculo. Es un componente del proceso. Hay cosas que solo pueden integrarse cuando han atravesado ciertas etapas internas, aunque desde fuera parezcan innecesarias. La paciencia de Dios no es indiferencia. Es respeto por el ritmo en el que algo puede sostenerse sin colapsar. Por eso no todo llega cuando lo deseas. No todo se ordena cuando lo pides. No todo se aclara cuando lo buscas. No porque no seas escuchada, sino porque el proceso aún está desplegándose. El tiempo no se pierde. Se transforma. Incluso los periodos de pausa, de confusión, de aparente estancamiento, forman parte de una reorganización que no siempre es visible. Dios no se equivoca de momento. No llega tarde. No se adelanta. Opera en una sincronía que no depende de tu ansiedad, ni de tu urgencia por resolver. Cuando algo llega, llega con la solidez necesaria para mantenerse. Y cuando algo no llega, no es ausencia. Es preparación silenciosa. No hay prisa en lo que es profundo. No hay urgencia en lo que es real. Los tiempos de Dios no buscan complacerte. Buscan coherencia. Y esa coherencia se sostiene incluso ahora. Aunque no puedas verla. Aunque no puedas confiar. Aunque no entiendas por qué. Todo tarda más de lo que querrías. Decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no habla de forma, ni de apariencia, ni de perfección humana. Habla de cualidad. De compartir una misma base. De conciencia. De energía. De capacidad creadora.
La semejanza no está en el cuerpo. Está en la facultad de ser conscientes. De elegir. De amar. De crear sentido incluso en medio del caos. Dios no se replica como copia. Se expresa como posibilidad. Cada ser humano porta esa misma capacidad de conciencia. Que observa. Que experimenta. Que da significado. No como algo añadido, sino como lo más esencial. Por eso la semejanza no se pierde. Cuando te equivocas, no se rompe. Cuando fallas, no se debilita. Cuando dudas de ti, no depende de tu conducta. Depende de tu existencia. La imagen de Dios en ti no es moral. No es correcta o incorrecta. Es estructural. Está en la capacidad de sentir. En la posibilidad de elegir. En la facultad de crear realidad. A partir de la experiencia. Incluso cuando te desconectas de ti. Esa semejanza permanece intacta. No se ensucia. No se degrada. No necesita ser restaurada. No hay seres más parecidos a Dios que otros. No hay conciencias más válidas. La semejanza no admite jerarquía. Porque no es comparativa. Cada expresión es única. Pero la fuente es la misma. Por eso no tienes que convertirte en algo distinto. Para parecerte más a Dios. No tienes que corregirte. Para merecer esa semejanza. No tienes que alcanzar un estado especial. Ya está presente. En la capacidad misma. De estar aquí. De percibir. De experimentar. Dios no te creó separado de sí. Se expresó a través de ti. Como una forma consciente. Capaz de vivir. Sentir. Y crear. Y aunque la forma sea limitada. Aunque la experiencia sea imperfecta. La semejanza no se pierde en la limitación. Permanece como una chispa consciente. Que no necesita ser activada. Solo reconocida. No para elevarte por encima de otros. Sino para recordar. Que todo ser humano. Comparte. Esa misma dignidad. Esa misma esencia consciente. Honrarte a ti no es un acto de ego. No es arrogancia. No es separarte de Dios. Es reconocer lo que fue puesto en ti. Deshonrarte, negarte, maltratarte, traicionarte. No es humildad. Es incoherencia con la fuente que te dio existencia. Si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, despreciarte no te hace más espiritual. Te desconecta. Honrarte no significa creerte superior. Significa dejar de tratarte como si fueras menos. Dios no se honra cuando te castigas. No se honra cuando te exiges hasta romperte. No se honra cuando te abandonas por agradar. Eso no es entrega. Es negación de lo que eres. Honrarte es cuidar la conciencia que te habita. Es respetar tus límites. Es escuchar lo que duele en ti. Sin silenciarlo por miedo o culpa. Cada vez que te eliges con verdad. No te alejas de Dios. Te alineas. Porque Dios no creó algo para que fuera destruido desde dentro. No creó conciencia para que se desprecie a sí misma. No creó vida para que se viva como castigo. El amor propio no compite con el amor a Dios. Es una de sus expresiones más directas. Cuando te tratas con dignidad, no te colocas por encima de nadie. Te colocas en coherencia contigo. Y esa coherencia honra a la fuente. Mucho más que cualquier sacrificio vacío. Deshonrarte no demuestra devoción. Demuestra desconexión de tu valor esencial. Dios no necesita que te reduzcas. Para sentirse grande. No necesita que te niegues. Para ser reconocido. Honrarte es reconocer. Que tu vida importa. Que tu experiencia importa. Que tu conciencia importa. No porque seas perfecta. Sino porque existes. Y existir. En sí mismo. Ya es un acto sagrado.
Cada vez que te respetas. Cada vez que te cuidas. Cada vez que te hablas con verdad. No te estás alejando de Dios. Estás honrando la forma concreta en la que Él decidió expresarse. Y esa expresión merece ser tratada con la misma dignidad con la que fue creada. La responsabilidad que nace de Dios no es carga. No es obligación. No es un peso impuesto desde fuera. Es conciencia. No surge del miedo a fallar, sino del reconocimiento de que tus decisiones tienen impacto. Porque tu vida tiene valor. Dios no te responsabiliza para controlarte. Te reconoce responsable. Porque te reconoce capaz. Capaz de elegir. Capaz de crear. Capaz de responder a la vida. Desde tu propia conciencia. La responsabilidad no es castigo. Es dignidad. Solo se responsabiliza a aquello que se considera valioso. A lo que se considera vivo. A lo que se considera capaz de responder. Por eso Dios no te trata como algo pasivo. No te maneja. No te sustituye. Te deja espacio para elegir. Aunque eso implique equivocarte. No porque el error sea deseable, sino porque la libertad es esencial. Para que la conciencia sea real. La mente humana confunde responsabilidad con exigencia. Esta responsabilidad es distinta. No te pide perfección. No te exige resultados. No te amenaza con consecuencias finales. Te invita a estar presente. En lo que haces. En lo que dices. En lo que eliges. Responder a la vida. No significa hacerlo todo bien. Significa no vivir desconectada de tus propios actos. Cuando eliges desde el miedo, la responsabilidad se vuelve pesada. Cuando eliges desde la conciencia, se vuelve natural. Dios no te juzga por lo que eliges. Sostiene la capacidad de elegir. Incluso cuando eliges mal. La responsabilidad no rompe la conexión. La hace adulta. Una relación sin responsabilidad es dependencia. Una relación con responsabilidad es coherencia. Dios no quiere obediencia ciega. Quiere presencia consciente. No te pide que cargues con todo. Te pide que no te ausentes de ti. Y cuando estás presente, aunque no tengas todas las respuestas, la vida se ordena mejor. No porque no haya dificultad, sino porque hay coherencia entre lo que eres y lo que haces. Esa coherencia no te aleja de Dios, te acerca. Porque vivir con responsabilidad es honrar la conciencia. La confianza en Dios no es ceder el poder personal. No es dejar de decidir. No es anular la propia voz. Es descansar en la certeza de que no estás sola sosteniéndote. Confiar no significa entender el camino. Significa avanzar. Aunque no veas el mapa completo. Dios no pide confianza para que renuncies a tu criterio. La pide para que no vivas desde el miedo constante a equivocarte. La confianza no elimina la duda. La contiene. Puedes dudar. Y aún así confiar. Puedes no saber. Y aún así avanzar. Dios no se rompe. Cuando cuestionas. No se debilita. Cuando no entiendes. No se aleja. Cuando temes. La confianza no es seguridad emocional permanente. Es una relación estable con la incertidumbre. Cuando confías, no desaparece el riesgo. Desaparece la sensación de que todo depende solo de ti. Eso no te hace pasiva. Te hace más libre. La mente quiere garantías. La vida no las ofrece. La confianza permite moverte sin exigirlas. Dios no controla los resultados. Para que confíes. Sostiene el proceso. Aunque el resultado no sea el esperado.
Confiar no es esperar que todo salga bien. Es saber que, pase lo que pase, no quedas fuera del sostén. No hay confianza auténtica. Si necesitas certezas absolutas, eso es control disfrazado. La confianza real acepta no saber. Acepta no dominar. Acepta no tener pruebas inmediatas. Y aún así, elige caminar. Dios no te pide que confíes para obedecerle. Te invita a confiar para que no vivas paralizada. La confianza no sustituye la acción. La acompaña. Actúas. Eliges. Te equivocas. Corriges. Y confías en que el proceso no se rompe. Porque no es perfecto. Esa confianza no te separa de ti. Te sostiene mientras sigues siendo tú. Y cuando confías de esta manera, no renuncias a tu poder. Renuncias al peso de creer que todo depende de tu control constante. Eso no te debilita. Te aligera. Porque confiar en Dios no es dejar de ser responsable. Es dejar de vivir como si estuvieras sola en una existencia que siempre fue compartida. La cercanía de Dios no depende de estados especiales. No aparece cuando todo está en calma. Ni se retira cuando hay agitación. Permanece igual. En medio de la claridad. Y en medio de la confusión. Esa cercanía no invade. No ocupa espacio. No exige atención. Es una intimidad silenciosa. Que no necesita contacto visible para estar presente. Dios no se acerca desde fuera. No reduce distancia. No acorta caminos. Nunca estuvo lejos. Por eso la cercanía no se percibe como algo que llega, sino como algo que se reconoce. Cuando cesa la búsqueda, la mente humana tiende a buscar a Dios como si fuera un punto de llegada. Esta presencia no funciona así. No es un destino. Es el punto de partida, que nunca se abandonó. La cercanía no se pierde. Cuando te distraes, no se rompe. Cuando te endureces, no se apaga. Cuando dudas, sigue sosteniendo la capacidad misma de experimentar. Incluso cuando la experiencia se vuelve pesada. Dios no se retira para enseñar. No se esconde para ser encontrado. No juega a la distancia. La cercanía no tiene intención pedagógica. Es una condición constante. Cuando el cuerpo se relaja. Cuando la mente baja intensidad. Esa cercanía se vuelve más evidente. No porque aumente, sino porque deja de ser ignorada. No hay mérito en sentirla. No hay error en no notarla. No mide conexión. No evalúa profundidad. No clasifica experiencias. Permanece cercana. A todo por igual. Sin preferencia. Sin excepción. Esa cercanía no busca fusión. No disuelve la individualidad. No borra la experiencia personal. La acompaña desde dentro. Por eso no hay amenaza en acercarse más. No hay riesgo en dejar de defenderse. La cercanía no invade. Sostiene. Y ese sostén no depende de lo que pienses, de lo que creas, de lo que entiendas. Está operando ahora, en la simple continuidad de estar aquí, respirando, existiendo, sin tener que acercarte a nada, para que nada esté cerca. Mientras duermes, el cuerpo se reorganiza con sabiduría. Nada se fuerza. Nada se empuja. Todo encuentra su lugar natural. Si pierdes el hilo, está perfecto. No hay nada que seguir. El descanso profundo es activo de forma invisible. Trabaja sin ruido. La voz ya no es necesaria. Puede desaparecer lentamente. Y tú puedes dormir
Con calma. Con seguridad. En este punto de la noche, cuando la conciencia se ha retirado, el subconsciente permanece abierto de una forma natural. No necesita estímulos. No necesita intención. Simplemente recibe aquello que encaja y deja pasar lo que no es necesario. Mientras duermes, todo lo escuchado puede asentarse como una sensación general. Sin forma definida. Sin palabras. Sin imágenes claras. El cuerpo descansa porque sabe hacerlo. La respiración sigue su propio ritmo. Nada interrumpe este proceso. No hay prisa. No hay objetivo. El descanso profundo no necesita dirección. El subconsciente integra de manera silenciosa. Como una marea suave que ajusta sin ruido. Sin resistencia. Sin tensión. Si las palabras se mezclan con el silencio, está bien. Si la voz se percibe lejana, también está bien. Nada necesita ser sostenido. Dormir no es ausencia. Es una forma distinta de presencia. Mientras el cuerpo duerme, el interior encuentra equilibrio. Orden. ¿Estabilidad? No hay que despertar para que esto ocurra. No hay que recordar. Todo sucede por debajo del nivel consciente. La voz puede continuar acompañando suavemente. Sin intención. Sin empujar. Sin pedir nada. Y el descanso sigue. Profundo. Continuo. Estable. Durante toda la noche.